auspiciadores de este evento, a Bay Holdings, a Guía, Grupo Guía, OGIA, Ideal, Molimet, Softec y a Claro Chile. También a nuestros colaboradores, América Economía, Datasur, Latino-Cámaras, la agencia Bull, la Cámara Sigmex, obviamente nuestra casa, Cámara Chilena de México Chilena de Comercio, a Cuatro Comunicaciones, a CESMA y a la CIUC. El día de hoy me complace en presentar realmente a una persona que curiosamente la venía escuchando por el radio en estos hace 15 minutos nomás, un destacado, yo creo que analista, pero sobre todo yo siempre pienso que este tipo de personas nos ayudan a evangelizar en muchos conceptos a las empresas. Y me da mucho gusto de presentar a Rafael Bergán. Espero haberlo pronunciado correctamente, Rafael. Rafael es un PhD y máster en Economía de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como académico de la Universidad de Chile, superintendente de bancos e instituciones financieras en Chile y presidente del directorio del Metro de Santiago, entre otros. En la actualidad se desenvuelve como director de desarrollo de la Facultad de Economía y Empresa, académico del Departamento de Economía y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Recientemente también electo como concejal de la Comuna de Providencia. Entonces, nada más y nada menos, los dejo con Rafael Bergán, que nos hablará de esto que es tan importante para todos nosotros hoy por hoy, que es la productividad. Rafael, gracias. Adelante, el foro es tuyo. No sé Sí, si adelante. Bueno, sí, se escucha perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación y por tus generosas e injustas palabras. Injustas por la invitación y por tus generosas e injustas palabras. Injustas en la dirección de que están exageradas. Y además, bueno, embajador, qué sé yo, los que están acá presentes, yo sé que nos están viendo en el mundo acá en este momento, ¿no? Así que al resto de los 7.000 millones de personas que habitan este planeta, que tiene tantos desafíos, calentamiento global e inteligencia artificial, los dos grandes desafíos que tenemos por delante para funcionar, para dejarle un mejor planeta a nuestros hijos y nietos. Efectivamente, lo que yo quiero hacer es tratar de motivar con una presentación que va a poner, ojalá, algunos temas sobre la mesa para que después conversemos un poquito. No sé, hay temas como comercio internacional, estoy pensando en los temas que hablábamos ayer, capacitación en general, y otros desafíos que la adopción de tecnología y cómo se complementa con el trabajo, etcétera, que yo encantado de aprovechar y de extraer de ustedes la experiencia, el conocimiento que tienen, para que además nos podamos provocar un poquito. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero lo que yo quiero hacer es primero mostrarles algunas láminas, esto va a tomar media hora máximo, 25 minutos o algo así, desde los zapatos de la política pública, cuando uno piensa en productividad, la capacidad de hacer más con menos, como desafío para que el país alcance el desarrollo, y esto se podría aplicar a México. Entre paréntesis, yo estuve 10 años yendo a México, al ITAM. Ahí tienen un centro de investigación, porque tengo entendido está el pregrado, no me acuerdo dónde queda, si queda en Polanco, no me acuerdo, pero es un barrio precioso ahí con calles, ¿no es cierto?, con adoquines y qué sé yo, precioso. Así que tengo muchos amigos que trabajan ahí en el centro de investigación, así que no les voy a decir a ustedes que México es uno de los países más lindos del mundo. Partí mal, estoy siendo poco intelectualmente estoy siendo poco honesto porque no conozco todos los países del mundo, pero de los que yo conozco es uno de los países más lindos, así que, y no les voy a decir que tienen buena comida porque ese es otro tema, ustedes ya lo saben. Dicho eso, lo que yo quiero hacer es entonces hablar un poquito desde la Comisión Nacional de Productividad, de esos zapatos, sobre lo que está pasando en Chile, eventualmente conectarlo, esto es un poquito soberbio porque no es mi expertise, con algunos de los desafíos, incluso en el ámbito político que están ocurriendo, porque hay algunos datos que desde la literatura de desarrollo económico aparecen como razonablemente sugerentes en términos de lo que podría estar pasando. Hay distintas hipótesis, para luego bajar de la macro a la cosa más micro y terminar con algunos mensajes a nivel de empresa. Lo hablábamos ayer con Mauricio y la idea es que los distintos mensajes que voy a plantear desde la academia o la política pública, yo podría cambiar un par de palabras y aplicarlos a una empresa. No hay gran diferencia. Bueno, al final los países son la suma de nosotros, las personas, las empresas también, qué sé yo, y son instituciones de distinto tamaño, pero que enfrentan desafíos más o menos parecidos. Y ahí dejar entonces abierta
la conversación para lo que ustedes quieran. Vamos entonces a mi presentación. Por eso lo llamé de la macro a la micro, ¿no? Sí. Bien, entonces partamos con la macro. El primer mensaje, y esto muy breve, ¿sabes quién no ando? Voy a agarrar mi teléfono, o si me pueden avisar cuando lleve 20 minutos, o algo así. No me cuesta nada poner mi teléfono, en realidad. Bueno, no tengo nada que mirar, acá estoy sin reloj. Entonces, el primer mensaje, muy rápido, es que cuando uno habla de productividad, para ustedes esto es obvio, pero no necesariamente para personas que no están en este ámbito, cuando uno habla con profesionales, gente que trabaja en sectores donde no hay tanta cercanía a cómo funciona por dentro una empresa, o la política pública, uno piensa, a veces yo he conversado con gente que me dice, oye, pero la productividad, para ser más productivo hay que trabajar más, por ejemplo. Entonces, es al revés, totalmente al revés, o sea, lo que uno ve es que los países más productivos trabajan menos. El discurso de que es más con menos, también a veces es equivocado en el sentido de que la gente lo entiende distinto a lo que uno pretende decir, porque la gente piensa, quieren ser más productivos, más con menos, la tecnología va a reemplazar personas y las personas van a quedar sin empleo. Yo recuerdo los datos de los 3 países más productivos del mundo. Esto es una exageración, yo pido disculpas, soy un macroeconomista, no soy un microeconomista, así que no uso decimales. Entonces son comentarios que yo creo que no son falsos, pero tienen un poquito de exageración. Cuando uno miraba los datos de los países más productivos del mundo avanzado, no sé, Japón, Alemania, Estados Unidos, los elegí para que me sirva la historia, tenían la tasa de desempleo más baja del mundo. O sea, en ese momento Estados Unidos llegó a 3%, Japón, Alemania, y son los países más avanzados, con más productividad cuando uno los mira académicamente. Entonces, esto no es sobre perjudicar a las personas, al revés. O sea, la Comisión Nacional de Productividad Australiana, que es como la emblemática y la que están empezando a copiar los países, y la nuestra en Chile, que se crea en el 2015 y parte del 2016, es creada a imagen y semejanza de esa comisión, aunque mucho más chiquitita, no habla incluso de productividad, habla de bienestar. Esto tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con que la gente viva mejor, con que vivamos todos mejor. Por eso, tal vez, solo una cita, la de arriba, esta presentación después queda disponible para que el domingo, no sé si con un pisco sour, un café, una cerveza o lo que ustedes quieran tomar, o una copa de vino, puedan, si quieren verla, hay otras cosas, pero ahí hay, no voy a leer eso, pero esto es básicamente la de arriba, una cita de Paul Krugman, que es uno de los economistas famosos, que además tiene mucho demócrata, más que un demócrata, es un antirrepublicano en Estados Unidos, que escribe en el New York Times, premio Nobel, si recuerdo bien, 2008 creo, y una de las grandes economistas en comercio internacional, de hecho, hizo modelos para tratar de explicar las diferencias entre por cómo podía coexistir un mundo en el que México con Estados Unidos y Estados Unidos con Canadá, cómo se podían explicar las dos cosas al mismo tiempo. Países muy distintos, entre comillas, Estados Unidos y México, y muy parecidos en la caricatura del modelo Estados Unidos y Canadá, podían obtener grandes ventajas de comercial. Él trabajó en estas cosas y desarrolló teorías, un gran economista. Y él dice, mira, la productividad no es todo, no es todo, hay otras cosas en la vida, pero en el largo plazo, pensé que sabíamos, pero en el largo plazo es casi todo. Y la verdad que si uno va a los datos y mira en un momento del tiempo las diferencias de ingreso entre países, que son de hasta 100 veces, la variable fundamental es productividad. De hecho, muy rápido, si ustedes ven este cuadrito, puse Alemania no porque me convenía. En este caso podría haber puesto cualquier país que tenga más PIB per cápita que Chile. Primera columna, PIB per cápita, Chile y Alemania. 3 veces en Alemania lo que tenemos nosotros. PIB per cápita sin ajustar, esto es una tecnicalidad, pero sin ajustar por precios relativos, por paridad de compra. Estos son dólares, tú agarras el PIB, lo divides por el tipo de cambio promedio y te da un número. Chile es 1/3 de Alemania por persona, 1/3. Pero los alemanes trabajan 500 horas menos que nosotros, según la OCDE, son números promedio. La realidad, yo sé que aquí todos trabajan 22 horas diarias, qué sé yo, pero bueno, el mundo es más que lo que hay en esta sala. En promedio, si algo dice eso, en Alemania se dan el lujo. A mí me duele el estómago, o la guata, como decimos en Chile, me da vergüenza, me da pudor pensar que como país estamos generando, con las implicancias que eso tiene, 1/3 de lo que se genera, no voy a decir los alemanes, porque ahí no hay que cometer el error, ¿no? Una persona en Alemania, sea chilena, mexicana o alemana, de nacionalidad, una persona, porque el contexto es el que influye acá. No es esto, no, yo no estoy planteando un comentario genético. Yo en los años 70, mi abuelo, que es francés, me decía, lo típico comentario de los años 70 en Chile, un país muy, muy pobre, decía, hay que importar alemanes. Decía. Él lo que tenía en la cabeza es que si llegaba la gente alemana, el país iba a cambiar. Los datos lo que muestran es que un alemán en Chile probablemente sería bastante menos productivo. Ahora, porque Chile es menos productivo. Dicho eso, por supuesto que hay diferencias culturales y es un gran desafío entenderlas y qué sé yo. Lo que pasa en realidad, para terminar la historia de mi abuelo, que él no tenía por qué saber en ese momento, es que
Más allá de que Alemania ha sido capaz de hacer lo que hace, Estados Unidos, Japón, etc., lo que pasa es que tú, al final, cuando decides migrar, tienes ciertas características. En economía eso lo llamamos autoselección, que te permiten del país que vengas, más allá de los desafíos que eso implica. Y Chile está enfrentando ese desafío hoy día por el aumento importante de la migración en un periodo corto de tiempo. Y eso genera tensión y todo. Pero los migrantes tienen características que favorecen el ser más productivos, son más resilientes. O sea, si no, no podrían haber tomado la decisión dramática de dejar su hogar, sus amigos, su patria. Y estoy pensando en gente que la deja por razones económicas, el drama que eso debe significar. Quizás pensando que nunca más van a poder volver. Hay características en esas personas que los hacen ser más propensos a asumir riesgos, a que si caen se levantan, etc. De alguna manera se llama autoselección. Entonces, por eso la migración, entre paréntesis, en la literatura académica de desarrollo económico, la migración es una variable fundamental. Estoy pensando primer punto y último. Yo sé que hay transición entre medio con desafíos, pero la migración es una variable muy importante para explicar que los países avancen en el largo plazo. Ahora, obviamente que estas cosas hay que manejarlas, hay transiciones, hay costos, hay tensiones, etcétera. Para eso está la política pública. Pero cuidado con confundirse y pensar que la migración al final lo que termina es perjudicando, porque no están los datos de eso. Ya, bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que eso es productividad. O sea, los países más productivos tienen más bienestar que nosotros, que los no productivos, más bienestar, porque se dan el lujo de producir más trabajando menos y por lo tanto liberando tiempo para ocio. Esto es lo mismo que una empresa, supongo. ¿Ah? Porque al final, qué cosa más linda que poder decir, mira cómo estamos produciendo y la gente se puede ir a las 2 de la tarde. Y puede tener vida y puede ser capaz de dedicarse a leer, a escuchar música, a estar con su familia, o jugar fútbol o dormir siesta. Y sentirse mejor el día siguiente. Entonces, los países avanzados son más avanzados en el PIB per cápita porque tienen más productividad según todas las estimaciones. Y de hecho, en lo mismo anterior, se dan el lujo de trabajar menos y por tanto tienen más tiempo libre para ocio, y se dan el lujo de invertir menos. Ahí hay un poquito más de debate, pero de invertir menos porque como invierten tan bien, cada unidad invertida de capital genera más valor agregado y por lo tanto liberan ingresos para consumo, que es lo que entra en la función de bienestar según los economistas. Entonces, las dos cosas que yo cuando hago mi curso de micro pongo función de utilidad, paréntesis, pongo CO, consumo y ocio. Ese es el mundo avanzado, eso es Canadá, por ponerlo, eso es Alemania, es más allá de las diferencias entre países. E incluso Estados Unidos, que es el país más trabajólico del mundo avanzado, son 1.700 horas, son 200 menos que nosotros. En Chile estoy pensando. Y yo les garantizo que si ustedes hacen un gráfico y ponen PIB per cápita y horas trabajadas, es totalmente, es 1 a 1. Porque al final lo que vamos haciendo es que a la medida que vamos siendo capaces de generar más ingresos, vamos comprando más ocio. Esa es un poco la aproximación de los economistas, de la literatura. Bueno, entonces esta cuestión es sobre bienestar, no es sobre ganar más plata, no es sobre tener necesariamente, es sobre, eso es un resultado de. ¿Ah? Esto es sobre cómo tú produces más con menos, insisto, no menos empleo, menos horas trabajadas y menos recursos en inversión, entonces también produces de una manera más amigable con el medio ambiente. Al final la degradación del medio ambiente es mayor en la actualidad en los países más pobres, porque no te puedes dar el lujo de tener las tecnologías, porque necesitas sobrevivir. Bueno, entonces, ya, esto es sobre eso. Ahora, el problema en Chile, muy cortito, dos comentarios de contexto y vamos a la mirada micro. Bueno, el primero es que, si uno, muy cortito, solo decirles, este gráfico lo que hace es mostrar desde el año 90 a la fecha la estimación que hace la Comisión Nacional de Productividad en Chile agregada. Y ustedes ven que hay 2 líneas, una roja y azul, que traslapan en los años 90, y una es la azul, que es la economía completa, y la roja es porque Chile es un país un poquito anómalo, la minería juega un rol muy importante. ¿No será que la minería en Chile está con problemas? Si uno saca la minería, en Chile la productividad crece un poquito más, pero igual ustedes vean que hacia la derecha está todo con números mucho más chicos que hacia la izquierda. O sea, en Chile se ha ido estancando la productividad agregada de manera muy relevante. En torno a 0 en la última década, un poquito por encima de 0 si yo sacara la minería de la economía, pero no, este no es un problema de un sector. De hecho, de inmediato les digo, y supongo que en las empresas pasa lo mismo, al menos lo que yo he leído con datos de empresas hechos desde el mundo de la economía, sugiere esto. Cuando hay un lugar que es poco productivo, típicamente no vas a encontrar una razón por la cual eso sucede. Más tiene que ver como con el contexto completo. Desde este desayuno hasta cualquier decisión que tomemos en no sé qué otro contexto, probablemente va a terminar ocurriendo de una manera menos productiva que lo que habría ocurrido si estuviéramos, o sea, en mi ejemplo, en Alemania, Canadá o qué sé yo. Y lo mismo pasa entonces en los países y lo mismo pasa en las empresas. Al final,
Si una empresa le está yendo mal, va a ser muy difícil. Las personas importan y alguien puede cometer grandes errores y terminar matando una empresa, pero si hay una empresa que estructuralmente tiene menos productividad que otra, y los datos muestran que eso pasa todo el tiempo, dos empresas en el mismo lugar, en el mismo negocio, el mismo día, y las diferencias de productividad son de hasta 7 veces en las estimaciones académicas. Y bueno, por eso algunas fracasan, qué sé yo. En general, las que tienen problemas de productividad, es muy difícil identificar un factor, una gerencia, una unidad. Esta cuestión tiene que ver con una aproximación completa, a veces, de cómo se piensa estratégicamente la empresa, la conexión del directorio con la gerencia, los sistemas de capacitación, el clima de trabajo, etc. Entonces, lo mismo pasa acá, o sea, sería muy raro que fuera la minería, pero quería hacer el punto. Pero déjenme hacer un comentario más de contexto para Chile, que yo creo que aplica para México, que está muy cerquita de Chile en términos de PIB per cápita, y estamos, por lo tanto, en un lugar más o menos parecido de la distribución, que creo que además permite decir algo con respecto a lo que está pasando hoy día en Chile. Ahí lo que hice fue poner 2019, no porque soy flojo, porque podría haber puesto 2020, que ya existe, pero el 2020 fue un año tan anómalo que dejé el 2019 para hacer prepandemia, ¿ya? Pero esos son los datos que publica el Fondo Monetario Internacional. Para PIB per cápita, no es el mismo número de Chile, que dice 23 ahí, 22,976, que el anterior, porque este está ajustado por paridad en el poder de compra. Simplemente es reconocer que los países más pobres, ¿no es cierto?, $1 compra un poquito más de aquellos bienes que no son transables. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los salarios más bajos, que sí. Entonces $1 vale más en Chile que en Estados Unidos, de alguna manera. ¿Ah? Si uno tuviera que contratar a un enfermero, una enfermera, porque tiene una persona que está enferma en la casa, le va a costar mucho más caro, relativamente hablando de otras cosas, relativo a un pantalón, a una chaqueta, en Londres que en Santiago. Bueno, entonces si haces ese ajuste, nuestros dólares crecen un poquito, México queda como en $19.000, Chile queda como en $22.000, estamos pegaditos. Pero el punto es el siguiente, ese es el mundo. O sea, el país más pobre del mundo, que es la República Central Africana, no aparece el nombre ahí porque por tamaño, ¿no es cierto?, están algunos que puso, esta decisión fue de Excel, no es mía. Entonces está Burundi, pero el último es la República Central Africana, que tiene un PIB per cápita de $500 ajustado por paridad, el mismo que tuvo el mundo antes de la Revolución Industrial durante 30 siglos, según los historiadores económicos. Hoy. Y el país más rico del mundo, ahí tienen Macao, te dice, está Singapur allá en la esquina, como $120.000. Ese es el mundo, diferencias. Hay mala distribución en México, hay mala distribución en Chile. La distribución a nivel mundial de PIB per cápita, no estoy justificando nuestra mala distribución, es pésima. Pero bueno, hagamos un poquito de estadística y saquemos las dos puntas, concentrémonos en los percentiles 10 y 90, pensando que las puntas pueden ser muy anómalas, y voy a llamar al país más pobre del mundo Ruanda, con $2.000, y el más rico del mundo Alemania, por eso lo usé como ejemplo antes, con 46, y Chile, ¿dónde está? En 22. O sea, a Chile lo separan $20.000 de los países más pobres y $20.000 de los países más ricos. Eso significa que estamos exactamente a mitad de camino al desarrollo. México es un poquito menos, pero no mucho menos. Y por lo tanto, México también está en esa zona en la que tú puedes, mirando desde arriba, decir, mira, ha recorrido la primera mitad del camino al desarrollo definido como PIB per cápita, con todos los problemas que eso tenga. ¿Por qué cuento esto? Porque lo que dice la literatura de desarrollo económico es que lo que tú necesitas para moverte de Ruanda a Chile es distinto que lo que necesitas para moverte de Chile a Alemania. En la primera mitad del camino al desarrollo, el objetivo típicamente es, en los hechos, cuantitativo. Y uno ve la discusión que se daba en Chile en los 90 y con la concertación, el grupo de partidos que gobernó, ¿no es cierto?, exitosamente los últimos 30 años, aunque alguna gente diga que no, en mi opinión, y según los datos también, pero no entremos en ese debate, cuando uno ve y habla con un ministro de esa época y te tratan de convencer a un joven, los que van a estar gobernando en un par de meses más, muy probablemente, que esos periodos fue exitosos, las métricas que usan son todas cuantitativas. Cobertura educacional. 6 veces los jóvenes que había el año 90 en educación superior hoy. Pero el joven lo mira de vuelta y le dice, ¿pero qué están aprendiendo? ¿Para qué Y las dos cosas son ciertas. Entonces, lo que sucede es que cuando tú ya, si yo tuviese que ir a asesorar al Banco Mundial a Haití, probablemente me concentraría primero en que haya empleo, en que lleguen empresas, y después empezaría a preguntarme, y con esto por favor no me malentiendan, o sea, el desafío de, por ejemplo, una agencia de protección al consumidor, o sea, estoy pensándolo bien seriamente, es menos relevante en Haití que el desafío que llegue inversión primero. Por supuesto que tienen que haber leyes, pero en Chile ya a esta altura, el CERNAC financiero 2011 se transformó en un gran tema. Lo que sucede es que cuando tú llegas al momento en el que está Chile, empiezan a aparecer estos desafíos que son cualitativos, no cuantitativos, y que tienen que ver con, en el lenguaje económico, productividad, calidad. Y por lo tanto, en mi opinión,
independientemente de lo que pasó con los indignados en España, en Nueva York, independientemente de las redes sociales que probablemente exacerban y facilitan las tensiones y la manifestación de rabia, el que estemos viviendo una tensión en Chile en las últimas décadas, yo insisto, esto no es un año ni un día específico, es propio del nivel de desarrollo en el que estamos, en el que tú tienes que hacer un cambio de un foco en lo cuantitativo a lo cualitativo. ¿Me explico? Y por lo tanto, eso significa, por ejemplo, que en la segunda mitad del camino del desarrollo empiezan a aparecer otros tipos de inquietudes desde la política pública, competencias. Nuevamente, no es la competencia la primera preocupación cuando estás en activo. O sea, consigamos empresas que vengan, asuman el riesgo y den señales correctas y después, marco legal que se respete, como siempre, pero no es la prioridad número uno. Pero ya en Chile, la discusión de política pública, no importa que el próximo presidente o presidenta sea hombre, mujer, de izquierda o derecha, va a ser mucho más intensamente relacionada con competencia que lo que habría sido en los años 90, en el sentido de que el mercado funcione bien. Se hace mucho más necesario que el Estado funcione bien porque la demanda por bienes públicos crece más que proporcionalmente con el ingreso, y se hace, entonces la demanda por parques y por ciudades que funcionen bien, tan importante, el tema urbano, es más relevante cuando ya estás en la segunda mitad que en la primera, en los hechos. No estoy emitiendo un juicio valórico. Y por lo tanto, el rol del Estado, que tiene que hacerse cargo de lo público en el tema urbano, no lo puede hacer los privados sin regulación, porque lo sabemos, porque son temas que no se resuelven distintamente, va a ser más importante. Y por lo tanto, tener un mercado que funcione bien y tener un Estado que funcione bien, contrariamente a la intuición, es más importante en lo que viene hacia adelante que en lo que tuvimos hacia atrás. Y por lo tanto, insisto, en que tengamos al presidente más neoliberal del mundo en el futuro, usando la caricatura de Internet, lo más probable es que el rol regulatorio se va a intensificar más. Y si desde la mirada que a todos nos pasa, privada, uno dice, pero esto aquí no puede funcionar, yo creo que esto solo va a empeorar, como dice un amigo psicólogo, a la pareja esa que está discutiendo a los 50 años y reclamando porque el marido hace todo mal y deja abierta la tapa del baño y qué sé yo, y no cierra los cajones. Y el tipo le dice, bueno, señora, si este es el problema con su marido, yo te puedo decir que esto solo va a empeorar hacia adelante. Así que tome la decisión de separarse de inmediato. Yo no lo puedo... aquí pasa un poco lo mismo, o sea, lo que viene para adelante dice que va a ser solo más difícil, más desafiante en esa materia, en términos de... De hecho, cuando tú ya llegas a la punta ya y estás en Alemania, la única manera de seguir creciendo es expandiendo la productividad. O sea, la productividad es creciente. En economía hablamos de cosas que son decrecientes, uno resuelve un problema y va a otro. No, en el caso productivo, más importante es la productividad, relativamente hablando, en Alemania que en Haití, porque en Haití lo que quiere es empleo e inversión primero, cantidad. Y después te preocupas. China partió invirtiendo 40%, ya ahora están empezando a mirar que hay cosas que hay que empezar a mirarlas más en el margen, ¿no es cierto? Bueno, etcétera. Entonces, esto es crecientemente relevante y es un desafío más importante hacia adelante que lo que fue hacia atrás. Y esto va a involucrar, obviamente, avanzar en términos de mejorar el mercado y mejorar el Estado. Bajémoslo un poquito. El problema es que lo que estoy diciendo cuando hablo de productividad, y esto sí que aplica a rajatabla en una empresa y en cualquier contexto, mismo si quisiéramos organizar un partido de fútbol entre todos nosotros, o lo que fuera, es que el problema es que para hacer las cosas mejor hay que dejar de hacerlas como las hacías antes, y eso es cambio. Y aquí empiezan a aparecer las primeras barreras, porque aquí la literatura es indesmentible, o sea, estamos todos de acuerdo en esto, entonces ¿por qué no resolvemos este problema? Yo quiero mencionar algunas cosas muy rápido. Una de ellas a propósito de evolución, o sea, se nos olvida que las personas evolucionamos durante millones de años no para innovar, evolucionamos para sobrevivir. ¿No es cierto? La amígdala, que no son las amígdalas, la amígdala, que es este sensor que tenemos al final del cerebro, es una antena que lo que busca es detectar el peligro. Eso nos dicen los que saben de estas cosas. Y el peligro es porque yo quiero estar vivo mañana. Entonces, la innovación la vendemos, la discursiamos, la exigimos, pero al final del día, innovar es asumir un riesgo, y un riesgo grande, que la mayoría de las veces no funciona, en términos de que es fracasada, pero que cuando funciona, cambia el paradigma. Entonces, claro, uno no habla de los 90 casos fallidos, ni de las 80 empresas que perdieron. Entonces, lo que la cabeza te pide es status quo, no es innovar. Entonces, el problema de la productividad es que, ¿por qué la expresión gringa? O sea, ¿por qué voy a hacer algo? ¿Por qué voy a cambiar la manera de hacer algo si no está roto? El problema es que esto no tiene que ver con que está roto, tiene que ver con que si de verdad pensamos que tenemos que seguir expandiendo la capacidad de entregar más con menos para respetar el medio ambiente, el desafío no es de crecer. A propósito que está de moda hoy día hablar de crecimiento. Obviamente que es muy fácil crecer sin respetar los derechos laborales en una empresa y esclavizando a la gente. Sí, claro, la esclavitud, ¿no es cierto? Ya no entremos en detalle. Pero obviamente que es más fácil producir, ¿no es cierto?, con esclavitud. Pero también es re fácil mantener la tierra
verde si nos quedamos todos acostados en la casa y no producimos nada. Y no, o sea, hasta cuando uno camina, contamina, ¿no es cierto? El gran desafío es seguir expandiéndose para sacar a los millones de personas que viven bajo la pobreza, seguir mejorando las condiciones de vida, seguir aumentando la expectativa de vida, seguir teniendo más calidad de vida, pero con un mundo que esté más limpio que el que teníamos antes. Eso es pura productividad. Pero eso requiere cambiar lo que estamos haciendo. Y si una empresa está cómoda, porque lo está haciendo bien, porque está en la parte derecha de la distribución de éxito versus todas las otras, decirle que tiene que innovar va contra la cabeza dice no. Entre paréntesis, por esto, porque evolucionamos para sobrevivir y no para innovar, es que los seres humanos supuestamente nos enfocamos en las noticias malas, en los diarios. Y uno dice que los periodistas son responsables de que ponen puras cosas malas para exagerar. No, es que ellos pasan eso porque nosotros no compramos noticias buenas, porque lo que nos interesa, aunque no nos demos cuenta, según los evolucionistas, es tratar de detectar dónde está el peligro. Hay una cosa atávica, digamos. ¿Ah? Entonces, ese es un primer tema. Ahora, después voy a hacer un par de comentarios de las otras barreras. Entonces, estamos en un contexto en el que tenemos que cambiar, es difícil cambiar porque la cabeza no quiere cambiar, más allá del discurso, y en el que tenemos que mejorar el funcionamiento del mercado y del Estado. Y quiero hacer un par de comentarios negativos con respecto a Chile, y que los datos que he visto para América Latina muestran algo parecido. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo acuñó un concepto, que lo voy a mostrar ahora. Eso lo hicimos en la Comisión Nacional de Productividad, para tratar de tener una idea de qué tan productivas son las empresas en Chile en promedio, en comparación con las de la OCDE. Entonces, el eje vertical, por un segundo, no entremos en detalle, mide productividad, y el eje horizontal mide tamaño. ¿Ya? Entonces, empresas chicas y grandes. Desde las más chicas a las más grandes, esto es con empleo, podría ser con ventas, qué sé yo. Pero... Y lo que se encuentra, no miren la línea azul, por favor, no quiero pillarlos mirando la línea azul, me voy a enojar mucho. Vean la línea roja, primero, y esa es la OCDE, y eso es lo que dicen, lo que todos intuimos. Las empresas más grandes, ¿cuánto quedan? 10 minutos ya. Llevo 20. Ya. Las empresas más grandes tienden a ser más productivas que las más chicas. Hay de todo, y uno siempre conoce una experiencia distinta, por supuesto, pero eso es lo que muestran los núcleos de empresas por tamaño. Eso se llama economías de escala, si ustedes quieren, y otras cosas. Perfecto, hagámoslo para Chile ahora. Chile, aunque la base ahí distorsiona un poco visualmente, pero quise mantenerlo, ustedes ven, igual es creciente. Las empresas más grandes en Chile, estos son 10.000 empresas de todos los sectores, las empresas más grandes en Chile son como 40% más productivas que las más chicas. Pero aquí viene la anomalía en Chile. Estoy pensando en cómo funciona el mercado. Yo esperaba que este fuera un gráfico en el que el cono se cierra, porque yo decía, yo entiendo que en Chile una empresa grande, por muy exitosa que sea menos productiva que en la OCDE en promedio, eso muestran los datos. Tenemos un PIB per cápita mucho más bajo, que sea. Pero las empresas grandes, si necesitan deuda, emiten bonos, si necesitan contratar gente, la contratan en cualquier país del mundo, tienen su propio sistema de capacitación. Dependen menos del entorno en el que están. Son más bien globales. Las empresas chicas, imagínense una empresa chica en Chile, lo mismo debe ocurrir en México, un mercado financiero menos profundo que en Estados Unidos, Japón, qué sé yo, entonces no tienen acceso al crédito, el sistema de capacitación en Chile es un desastre, el CENSE, reconocido fallido hace una década el primer informe, y por lo tanto cómo capacitan a la gente, bla, bla, bla. Entonces yo pensaba que esto era gran distancia de las chicas versus las chicas en el mundo avanzado y poquita de las grandes. Y es al revés, se abre. O sea, las empresas grandes en Chile son proporcionalmente, eso sugieren estos datos, trabajo en progreso siempre. Las empresas grandes son relativas a sí mismas, menos productivas que las empresas grandes en el mundo desarrollado que las chicas. Hay muchas hipótesis, la que mis amigos así que están en empresas, qué sé yo, que están enojados de que les digan que no son productivos, te dicen, no, pero esto es porque la regulación nos castiga más. Nosotros no hemos encontrado evidencia de eso en la Comisión de Productividad. La otra hipótesis, solo para provocar, que están demasiado cómodas. Yo sé que igual no tienen vida, qué sé yo, pero el punto nuevamente es que si yo voy y reviso las principales innovaciones en el mundo en cada momento del tiempo, lo más probable es que no ocurran en las empresas grandes. Si tú ya estás bien, estás siendo exitoso, has crecido, tienes un tamaño que demuestra que es mérito tuyo, ¿por qué voy yo a hipotecar, a arriesgar todo lo que tengo? La cabeza me pide que no, mis accionistas me piden que no. Entonces el directorio me pide que no. No, yo lo que voy a hacer es que a esta altura me voy a quedar tranquilo, voy a seguir haciendo las cosas bien, pero no me pidas a mí que yo revolucione el mundo. Lo conversábamos ayer, el The Economist tenía un artículo sobre la banca, y decía, el The Economist, que no es el brazo armado del Partido Comunista, y decía mira, si ustedes quieren ver cosas interesantes en el mercado bancario o financiero, no vayan a Estados Unidos o Japón, ahí los bancos son demasiado grandes, demasiado cómodos, tienen que ir a la India, tienen que ir a África.
donde prácticamente no hay mercado financiero y están partiendo de cero con cosas distintas. Por supuesto, esa historia, insisto, choca con la idea de que arriesgar olvida que hay un montón que quedó fuera y que uno solo ve el exitoso que mueve el paradigma. Y pedirle al que está allá arriba exitosamente que deje todo con una probabilidad alta por si llegara a ser exitoso en la innovación es una locura. No tiene sentido hacerlo de un punto de vista de lo que le piden los accionistas, no tiene sentido de un punto de vista de lo que la cabeza te dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los economistas? Pensamos, bueno, ¿cómo seguimos expandiendo la frontera, la innovación? Es que tiene que haber alguien que desafíe a esas empresas. Y esas son las empresas no chiquititas, porque no tienen ni una posibilidad, pero las medianas. Las medianas empiezan a mirar a los ojos a las grandes y dicen, yo estoy haciendo cosas distintas, y las grandes se asustan y dicen, mejor voy a innovar, aunque no quiero, porque si no, capaz que me saquen. Claro, por eso en Estados Unidos hay los takeovers, ¿no es cierto que sea? Entonces, el gran tema es que tú necesitas en América Latina, en Chile, el problema de nuestros países no es que tengan pocas empresas chicas y pocas empresas grandes, más allá de que pueda ser parte del problema, es que tenemos pocas empresas en el medio. El BID dice que falta una clase media empresarial. Son así como título de columna, pero es un concepto bonito. Nuestro problema en Chile, claramente, y yo he visto literatura para el resto de América Latina, dice que nacen suficientes empresas chicas, pero no agarran escala. Algo pasa ahí. Bueno, entonces, este es un tema, esto es competencia, qué sé yo. Y en términos del Estado, por lo que decía, en términos del Estado, me llega vergüenza decirlo, pero Chile, a pesar de su nivel de desarrollo, a pesar de eso, no cuenta con un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas. Estamos hablando de aumentar el tamaño del Estado, y yo no creo en que el mejor Estado sea el más chico. Pero tampoco me compro que el mejor Estado es el más grande. O sea, yo quiero un Estado que sea grande o chico dependiendo de lo que se necesita, pero que funcione bien. Y aquí no se hace evaluación de políticas públicas. O sea, hicimos una reforma tributaria en 2015, presidenta Bachelet, importante, de 3 puntos, no de 8, a propósito del debate que hay hoy día para motivar, de 3, y no tenemos idea qué efecto tuvo en el empleo. Ni siquiera sabemos muy bien cuánto recaudó. Pero no lo sabemos porque no hay evaluación de políticas públicas, no es culpa de la izquierda ni de la derecha, no la hay en Chile todavía. Bueno, solo para un motivo. Entonces, bueno, lo mismo a nivel de empresa, si uno tomara decisiones con los ojos cerrados y no supiera ex post qué pasó. Lo que queremos es avanzar a una cultura en la que se acepta el cambio, en la que no es cierto que si tú fracasas, tu familia te dice, nos deshonraste, ya no puedes usar nuestro apellido, en la que, como le gusta decir a los gringos, el fracaso no es una línea en el prontuario, sino que es una línea en el currículum, para ponerlo en términos un poquito cursi, pero es verdad, tenemos que generar un contexto en la empresa, parezco así un motivation speaker, pero un contexto en la empresa y un contexto en el país que permita que un funcionario público tome decisiones un poquito más arriesgadas, controlando riesgo, pues no se trata de ser un, ¿no es cierto? Controlando riesgo, pero tome decisiones arriesgadas, y si fracasa, no aparezca en el titular de un diario diciendo dilapidó no sé cuántos recursos, pero para eso tiene que haber un sistema acordado de evaluación que permita pillar rápido los errores y volver al proceso inicial. Eso no existe, al menos en Chile vamos sumando regulaciones, leyes, no sabemos si conversan con las otras y nunca las evaluamos, por lo tanto nunca volvemos a partir. Y por lo tanto, qué susto equivocarme, entonces yo, en la duda, no hago nada, o sea, no voy a ser yo el tipo que si hace algo bueno nunca me lo van a aplaudir y si hace algo malo lo echan. Y además lo ponen en un diario diciendo que votó recursos la Contraloría, y que por lo tanto... Eso aplica a nivel macro, es terrible porque cambiar eso en el Estado es muy difícil, pero yo supongo que a nivel de empresa pasa algo parecido, o sea... hay un gran tema ahí. Entonces, solo un comentario, me voy a saltar esto, pero me quedan 2 láminas y como 5 minutos. Pues alcanzo a contar un par de chistes entonces y tomar un poco de agua. Me lo voy a tomar con más calma entonces. No, un par de comentarios. ¿Cómo, al menos desde la política pública, yo creo que la aplicación a nivel de empresa es la misma? Uno al final, ¿cómo resuelve entonces esta tensión entre no querer cambiar, entre no querer asumir riesgos, entre saber que si yo hago algo distinto hay una probabilidad alta de que no funcione, aunque yo haya tomado ex ante la mejor decisión posible, porque la vida es así, y al mismo tiempo saber que la única manera de seguir mejorando y seguir expandiendo las condiciones de vida es haciendo más con menos, lo que significa innovar. ¿Cómo hago eso? Entonces, esa tensión entre el corto plazo y el largo plazo, para ponerlo en lenguaje así como de... En los bancos centrales existe también, porque los gobiernos tienen el incentivo a inflar la economía cerca de una elección, sabiendo que quizás va a haber inflación después, pero hoy día hay más actividad y eso los ayuda a reelegirse y siguen haciendo el bien que ellos en su cabeza quieren hacer. Bueno, aquí hay algo parecido. Se crean estas comisiones de productividad en el mundo porque se entiende que el tema de la productividad es un tema que el gobierno de turno tiene enormes dificultades para asumir. La cabeza dice que no quiere cambiar. Los grupos de interés, y todos somos un grupo de interés, lo son ustedes, lo soy yo, lo somos los profesores, los funcionarios públicos, los bancos, lo que sea. Los grupos de interés, además,
no solo no quieren cambiar, sino que a veces tenemos capturada la política pública en nuestro propio beneficio y vamos a hacer todo lo posible para que no haya el cambio regulatorio que nos obliga a hacer cosas distintas, es natural. Además, estamos en un mundo en el cual los costos se asumen de inmediato si cambias, porque al principio, funcione o no funcione, aunque sea 1 de 100, funcione o no funcione, lo que sí te aseguro es que te va a doler el estómago durante el proceso, y por lo tanto, desde el punto de vista de la población, de los funcionarios públicos, pensar en modernizar, por ejemplo, el tema laboral del Estado, obviamente, miedo, me van a echar, no sé si voy a poder cumplir, cómo me van a evaluar, qué sé yo. Entonces, el gobierno de turno va a decir, yo voy a hacer los cambios regulatorios o de política para mejorar, pero voy a asumir el costo para que el próximo gobierno tenga beneficios esperados, que puede que no funcionen, pero beneficios esperados, no, next. O sea, tengo otras prioridades. Entonces es difícil tomar decisiones incómodas. El tema de los notarios en Chile es emblemático, y ahí sigue, grupos de interés, que sea. Segundo y tercero, no hay balas de plata, porque a diferencia de cuando uno piensa a la macro, uno dice, oye, tengamos un banco central autónomo, tengamos una regla fiscal que le dé estabilidad al país, la inflación. Acá es un conjunto gigantesco de pequeñas cositas, no hay una bala de plata, que individualmente son insignificantes, pero que en conjunto. ¿Cuál es mi cámara? Me acordé que hay gente en el resto. Hay una sola cámara. Entonces, hay un conjunto importante de cosas chiquititas, que yo las miro individualmente y no son muy atractivas, porque son pequeñitas cosas, son listados de supermercados, no lo digo peyorativamente, un conjunto amplio, pero que en conjunto explican que no seamos Canadá, o no seamos Alemania. Entonces uno ve que la CPC en Chile saca 120 medidas, el gobierno 24, la Comisión de Productividad 28. Y mi mamá me mira y me dice, ustedes los economistas no saben nada. Pónganse de acuerdo. No, mamá, es que lo que pasa es que son 150.000 cosas que hay que hacer, y todas estas hay que hacerlas al mismo tiempo. Ese es un gran tema, porque eso no es muy atractivo, no lo voy a poner en ningún diario en su titular. Es súper desafiante asumir el tema de los cambios en términos productivos, qué sé yo, cuando son tantas cositas y cuando hay tanta razón para no querer hacerlo, tanto miedo a equivocarse, y etcétera, y tanto costo. Y finalmente esto tiene que hacerlo desde la política pública el Estado. Y si el Estado es precario, porque no ha sido capaz todavía de ayornarse, qué sé yo, más difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crean estas comisiones, se busca un poco tipo Banco Central, crear una institucionalidad que se enfoque en el largo plazo, que le diga al gobierno de turno cosas que son incómodas. No puede ser vinculante, porque esto es democracia, el gobierno tiene derecho a equivocarse, y no es vinculante, pero por lo menos que se diga con transparencia y el gobierno responda por qué no las acoge. Ese es el espíritu de esto. Y estas comisiones entonces son nombradas con individuos que supuestamente tienen distintas miradas del mundo, qué sé yo, y trabajan la cosa técnica. El gobierno va y nos dice a nosotros, estudie el sector minería, estudie la regulación en telecomunicaciones, hágalo. Nos puede decir qué hacer, nos mandatan, pero no nos puede decir qué decir. Ahí está y hay un consejo, ese es un poco el espíritu, y los países se están moviendo en esa dirección. Yo estuve con gente de la OCDE a cargo de esto hace 2 días atrás, y la idea es que en América Latina van a haber 4 o 5 comisiones más pronto que tarde, buscando un poco esto. A la Banco Central, tratando de separarlo del ciclo político. No para ir contra la democracia, sino que para hacerse cargo del desafío del largo plazo. Entonces, en este contexto, para parar acá, yo lo que quería un poco como motivación para la conversación, y aquí no dije nada de comercio, nada de capacitación, no he dicho nada, ¿no es cierto?, de tecnología, está implícito, es que tengo 5 mensajes en la cabeza, y si ustedes quieren pónganle país o pónganle empresa. Pero el punto es que al final la productividad es clave para mejorar. O sea, las empresas no son menos exitosas que otras porque trabajan menos duro. O sea, en las empresas más exitosas, al final, el mundo privado, yo sé, tienen canas a los 35 años. Imagínense, yo tengo 84 y miren cómo me veo. No hay problema. ¿Por qué? Porque la academia paga poco, pero es una vida así. Siempre uno puede postergar el paper para 2 meses más. Mientras que mis amigos en el mundo privado son 300 llamados diarios, todo el mundo trabaja duro. Pero al final, si todos lo hacen, aunque trabajen todo duro, el que termina siendo exitoso es el que tuvo las mejores ideas, no el que trabajó más duro. Este no es un tema de flojera. Entonces, la productividad es clave para mejorar. No es las horas adicionales, ni siquiera la inversión. Ahora, la inversión, por eso cuando digo inversión igual me echo un poquito para atrás, porque el punto es no invertir en cualquier cosa, tiene que ser inversión que sea la más productiva. La inversión igual tiene efecto en productividad porque uno invierte en tecnología nueva. Entonces, generalmente eso viene ¿cómo se dice? Así como metido dentro, más. Pero bueno, pero el punto es que no es cantidad, es calidad. Segundo punto, esto, a diferencia de lo que uno intuye muchas veces, es crecientemente relevante. O sea, no se resuelve el problema y vamos a otro punto. El punto es que al final, cuando estás en la frontera, como nos enseñan en los cursos de economía, en la frontera del conocimiento, la única manera de seguir expandiéndote es moviendo la frontera.
Cuando estamos adentro de la frontera, como en nuestros países, podemos copiar todavía. Mucho más, digamos, copiar no es malo en este mundo. Si algún alumno nos está mirando en el mundo, no, muchachos, no copien. Pero a nivel de productividad, copiar no es malo. ¿Ah? Tercero, el problema es que esto exige cambiar. El BID también, el Banco Mundial, dicen, América Latina tiene que ser capaz de avanzar hacia una sociedad experimental. Eso es una cosa cultural, yo no sé de cultura, no, los economistas miramos números, qué sé yo, pero el punto es que eso está también en cómo nos aproximamos. Ahora, nosotros creemos que son las instituciones que creamos, la manera como se organizan las empresas, la gobernanza de la empresa, la gobernanza del país, el sistema político a propósito de la nueva constitución. Tenemos un sistema político en Chile donde el hiperpresidencialismo pone el poder, y aquí siempre hay opiniones, en una misma persona, gobierno y Estado. ¿Es posible en un país así, cuando enfrentas cosas muy cambiantes, resolver crisis, o tienes miedo que si hay un cambio de gobierno pareciera que está cayéndose el Estado? Como hacen estos países europeos en donde se disuelve el gobierno y parten de nuevo, y nadie pone en cuestionamiento ni la democracia, ni la legitimidad de esto. Nosotros tenemos esta concentración en donde es muy difícil hacer gobierno nuevo. No digo que el otro sea perfecto, ¿eh? El sistema político puede ser muy importante para generar condiciones que permitan avanzar a una sociedad experimental. El sistema político es cómo se eligen entonces también quiénes están en los directorios, qué relación hay, bueno, las cosas que ustedes ocupan horas y horas en sus empresas tratando de entender cómo establecer mejores condiciones. A nivel país, a nivel de empresas lo mismo, hay que experimentar. El problema, y esto es lo que nos duele, una cosa es que la cabeza no quiere cambiar, una segunda cosa es que la competencia es súper importante, pero no, lo último que quiero es tener un economista aquí al lado mirándome, tomando notas, para que después me evalúe en público. Por supuesto que yo no quiero que venga nadie y me exija nada. Yo soy un intelectual, no me pidan cosas, por favor, déjenme pensar, no me molesten. ¿Ah? Entonces, nadie quiere competir, por supuesto. Entonces, la competencia es fundamental. El problema es que es re fácil coludirse al interior de la organización o el Estado para que, si yo no te molesto, tú no me molestes a mí. O sea, es fundamental tener a alguien que lamentablemente te está exigiendo y te está desafiando y te está diciendo que si no lo haces bien, esa persona lo va a hacer mejor que tú. Ahora, eso no significa que el que lo hizo mal a la plaza pública y ostracismo, digamos. Por supuesto que no, hay que tener un sistema que permita reconocer que uno está probando, que las cosas se evalúen. Los países avanzados no son avanzados porque no se equivocan, son avanzados porque pillan más rápido los errores, esa es un poco la idea, y reoptimizan y ¡boom! Vamos de nuevo con el diseño. Todo esto es, entonces, la competencia tiene que venir acompañada de eso, si no lo que tenemos es una jungla donde al final la cosa es media darwiniana y sobrevive el que tuvo la suerte, no sé de qué cosa. La idea es que todos sobrevivamos y nos potenciemos, y que si alguien lo está haciendo mal, ojalá. Ese es otro dato tan bueno, tan importante que está en los estudios académicos micro, que los trabajos están llenos de evidencia que muestra que una persona lo puede hacer pésimamente mal en una cosa, y en la misma empresa, un poquito más allá, lo hace fantásticamente bien. O sea, el matching, el apareo, así, el matching entre persona y trabajo es fundamental para las ganancias de productividad. Por eso a los economistas nos importa tanto que haya flexibilidad laboral. Porque, claro, el problema es que uno le dice a alguien, te fuiste del trabajo y cómo pago las cuentas a fin de mes. Por eso creemos mucho más en los seguros de desempleo que en las indemnizaciones por año de servicio. Porque queremos que la gente tenga la libertad de poder darse cuenta que donde está no está funcionando bien. Ni para ella ni para la empresa, y que encuentre un lugar. Entonces, todo esto tiene que venir acompañado, pero todo esto depende del diseño de política o del cómo se piensa esto al interior de la organización. Y finalmente, insisto, y un poco este es el punto 5, no somos poco productivos porque los chilenos son poco productivos, o las personas que viven en Chile son poco. Hace un tiempo atrás el presidente, no sé qué cargo tenía, de director ejecutivo de Codelco, dijo es que un trabajador peruano en la minería es mucho más productivo que uno chileno, y dio la sensación de que estaba diciendo que una persona de un determinado país era más productiva. Y la verdad que los datos no muestran eso. Si tú agarras la minería en Chile, que es efectivamente como sector menos productiva en Chile que lo que es esa misma minería, empresas como BHP, o sea, Chile versus Australia. Eso están los datos. Pero si yo agarro una persona, insisto, no quiero decir chileno porque esto tiene que ver con personas, si agarro una persona y la pongo en un camión, esto lo hicimos en la Comisión Nacional de Productividad, un estudio, el primero que hicimos en minería, 15 capítulos, 80.000 observaciones, etcétera, nominadas, así que pero tenemos las faenas. Tú agarras a una persona del sector minero chileno, datos 2016, y lo pones en el camión, en el mismo camión que tienen en Australia, y lo haces trabajar en las mismas condiciones, va a mover la misma cantidad de material acá que allá. Sin embargo, cuando viene el momento de ver la última línea, aparece siendo menos productivo, moviendo menos. Lo que pasa es que los camiones pasan más tiempo sin uso en Chile que en Australia.
Entonces, el contexto importa. Entonces uno tiene que seguir viendo, ¿y qué está pasando? Ah, no, pero es que, ¿por qué no funciona bien el proceso? ¿Qué está ocurriendo que cuando se echa a perder un camión no lo arreglan de inmediato? ¿Dónde está fallando la toma de decisiones? Pero no es la persona. Si tú a la persona la pones en el lugar correcto, tiende en general. La capacitación importa, ¿eh? Por supuesto, un país con un mal sistema de capacitación, me importa más que la educación universitaria, porque uno tiene que ser aprendiz de por vida, eso es lo que importa, no la carrera que hiciste a los 17 años en el mundo actual. Pero la educación importa mucho. Pero incluso eso, ¿qué saco yo con ser la persona más comprometida con un proyecto si cuando llego me capacitan de una manera que no tiene ningún sentido con el SENSE? En el que la evaluación es contra hora de estudio y no contra resultado ni pertinencia para el mercado laboral, qué sé yo. Todas estas cosas que pasan. Pero el punto es ese, el punto es que la razón por la que la minería en Chile es menos productiva que en Australia no es porque los trabajadores en la minería en Chile, ellos, así como abstraídos de todo el contexto, son menos productivos. No, esto no es un problema genético, eso no muestran los datos. Todos somos distintos, las personas al final son súper parecidas, salvo las dos puntitas. Todos se sienten muy inteligentes y todos tenemos hijos súper inteligentes. Al final somos todos más o menos igual. Si esta cuestión depende del contexto, la suerte, y por supuesto que hay personas más virtuosas que otras en alguna dimensión, no tengo ninguna duda. Esto no es una lotería, pero hay mucho de suerte de dónde estás, de que el contexto sea el correcto, etc. Y eso es fundamental, lo es a nivel de país y lo es a nivel de empresa al final del día. Bueno, paro acá, me pasé unos, quería motivar un poco, no sé si alcanzamos y conversar un rato, no sé qué piensas tú, Mauricio. Ya. ¿Me puedes? Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Quisiéramos abrir la sesión para cualquier pregunta, comentario. Aquí ya nos han llegado algunas vía el chat, Rafael. Yo quisiera hacerte una, sobre todo cuando hablas del contexto, que creo que para verlo en esta circunstancia, este contexto ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años en todo el mundo. La pandemia yo creo que nos llevó a rediseñarnos o adelantar el rediseño de las organizaciones utilizando la tecnología, que al final de cuentas, gracias a que ya estaba de alguna forma sembrada la tecnología, hemos podido sobrevivir de estos 2 años de improductividad en muchos sentidos. Pero cuando vemos que este cambio derivado de la pandemia nos ha llevado a replantear la forma de trabajar, no necesariamente nos ha llevado a replantear la forma de ser más productivos. Y ahí creo que es un paradigma que tenemos que romper, porque si bien es cierto se discute si el teletrabajo es para todos o para todas las empresas o para todas las personas, más bien deberíamos de ver dónde está la productividad. Es decir, qué productividad es la que debe de existir hoy por hoy en el mundo, independientemente desde el lugar en donde generes tu labor. Hay labores en que no se pueden hacer de manera remota y hay personas que no pueden trabajar de manera remota. Y no porque trabajen mal, sino porque su ADN, su contexto, como sea, no les permite hacer eso. Ayer yo conversaba con alguien que decía, es que es muy complicado para mí trabajar en casa por los niños. Ajá, entonces yo no sé lo que pasó con las mujeres en el mundo, cuya participación laboral se fue al piso, retrocediendo una década, lo que no solo tiene implicancias económicas, porque la fuerza de trabajo, según el Banco Central, es fundamental para el crecimiento a largo plazo, sino que tiene también implicancias sociopolíticas, porque al final concentras el poder en los hombres de nuevo, o sea, que ya está muy concentrado, y tú lo que quieres es desconcentrar eso para que las decisiones se tomen. Bueno, o sea, esto tiene... y la pregunta un poco es, independientemente, que es un problema que surge para todas las organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, muy grandes, claro, el Estado, etc. Es el momento en que cada empresa tiene que generar su propia comisión de productividad y empezarse a cuestionar precisamente cuál es este plan de mediano y largo plazo, en donde no solamente identificar sus recursos, sino los apoyos que tiene que darle. Tocaste un tema fundamental que es la capacitación, y es qué tipo de capacitación necesitamos darle a nuestros colaboradores para generar productividad, no para aprender nuevas labores. Que creo que ahí es algo que está al debe, y yo creo que la sociedad latinoamericana se ha enfocado mucho en capacitar a las empresas, en capacitar en técnicas, en labores, pero no en prácticas o en mejores prácticas. Y yo creo que las prácticas son la base de la productividad al final de cuentas en el corto y en el mediano plazo. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir? No, me gustó, te voy a robar la idea de que hay que tener una comisión de productividad en cada empresa. Y lo encuentro buena, no lo había pensado. Claro, ex post todo es obvio, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno,
No sé si te cite, porque bueno, tengo mala memoria, pero te lo voy a robar, eso sí lo tengo claro. No, pero hablando en serio, mira, lo primero que a mí, yo no sé qué piensan ustedes, pero no, a mí me asombra, y claro, cuando empezó a ocurrir esto del teletrabajo y del uso de Zoom, usar, yo sé que hay otras alternativas, pero llamémoslo Zoom porque fue el primero, no sé, por menos en el mundo académico que se... empecé a averiguar y esta tecnología, corríjanme los que sepan, pero voy a inventar, pero estaba disponible hace 7 años o algo así. Está bien, uno requiere... y no lo usaban, o sea, aquí tenemos empresas, a mí me tocó, yo he estado en algunos directorios, y ¿cuál es el costo de haberse juntado 2 veces al mes durante los últimos 8 años, presencialmente el 100% de las veces, muchas veces tomando un avión para que viniera gente de otros lados, cuando en realidad no se trata de que todo se hubiese hecho telemáticamente, pero donde había un espacio para combinar? Dicen que la evidencia reciente está mostrando que la cosa híbrida funciona bastante mal, ¿eh? Eso es lo que yo he estado leyendo en Estados Unidos, han hecho algunos estudios micro así, tipo McKinsey, y dicen que lo híbrido de verdad es como el gran tema hoy día, no funciona muy bien. Pero bueno, digamos que nos juntamos el primer martes de cada mes presencialmente, nos abrazamos, conversamos con mascarilla, generamos, porque además estar presencialmente tiene que ver con spillovers, con aprender del otro, con capacitar, con sentirse parte de un proyecto, y el otro martes cortemos los viajes en avión, no tengo nada contra las líneas aéreas, pero contaminemos menos el mundo, qué sé yo, y hagamos la conversación a distancia y tengamos un poquito las dos cosas. Pero eso no lo hacía, hasta donde entiendo, ni la Coca-Cola, ni Claro, ni, no sé, o sea, yo, quizás alguien sí, pero no estaba metido en la cultura. Y, por Dios, empresas exitosísimas, ¿cómo no lo vimos antes? Entonces, uno empieza como a recorrer la historia económica y te dicen que los grandes cambios tecnológicos habían sucedido, nadie los veía, y cuando viene una tragedia, 2 días después se implementan a una velocidad que era inesperada, y que en el último año y medio avanzamos lo que habríamos avanzado, da lo mismo, las cosas, 15 años según McKinsey, quién sabe, da lo mismo. Pero el punto es que ya es como una primera observación, ¿no es cierto?, de que sentido de realidad también, entonces hay que esperar que tengamos una pandemia y tengamos esta porquería de bicho que ha matado a millones de personas con el drama que significa, lo mal que lo hemos pasado, etcétera, para usar una tecnología que está disponible hace 7, 8 años en empresas que están en la bolsa, en Londres. ¡Qué vergüenza! No estoy diciendo yo también como ser humano, o sea, para reírse un poco de sí mismo y reconocer nuestra pequeñez hasta cierto punto. Entonces, ya, ese es un tema. Ahora, también, claro, estaba pensando, al final del día, esta cuestión también, el otro concepto que me parece importante es el de heterogeneidad, en el sentido de que esto no es homogéneo, no es universalmente aplicable, ni entre todas las empresas, ni para todas las personas, ni en todo momento del tiempo. Hay, no sé, por el cuadrito que uno hace, uno dice, en el caso de la pandemia, uno dice, estás en un trabajo que requiere o no cercanía social, ser un mozo, tienes que estar ahí en el momento, en el restaurante, pero ser un programador de computador, uno ve las películas gringas y es un tipo que está metido en el sótano de su casa, que hace unas cosas raras que nadie entiende, tiene un par de bonitos de Star Wars a los lados, ese es el prejuicio, y ese está ahí, ese nerd haciendo esas cosas, no, nunca ha conversado con nadie porque si ve a alguien se asusta en las películas. Entonces, la pandemia no le afectó mucho. Además, estás en un trabajo que tiene flexibilidad o no. No, la persona que está atendiendo un restaurante sabe que abre y funciona de 12:30 a 11 de la noche, lo que sea, qué sé yo, y no puede. Y el otro está en su sótano trabajando a las 3:30 de la mañana y durmiendo en la mañana, nunca ha visto la luz del día, y nadie se entera. Esa persona que está en ese sótano programando no supo que había pandemia. Sin embargo, tenemos millones de personas que no tuvieron sustento a fin de mes porque los servicios, los restaurantes tuvieron que cerrar y su trabajo no pudo realizarse. Entonces hay una tragedia brutal y otro que no se dio cuenta. Eso un poco reconoce la heterogeneidad y que puede ocurrir dentro de una misma empresa. Son pegas distintas y qué sé yo, bueno, ustedes lo ven, ¿no es cierto? Esto tiene implicancias además muy bonitas en términos de, no es solo que cómo las empresas no tuvieron la visión de darse cuenta que esta tecnología podía reducir costos, podía mejorar calidad de vida, podía aumentar la productividad en cierta dimensión porque pierdes menos tiempo desplazándote, etcétera. También en el sector público, probablemente más dolor de estómago, porque esto tiene que ver con la gente más precaria. Nosotros en la Comisión de Productividad hicimos un estudio sobre plataformas en 2018. Todavía no venía la pandemia. Y un capítulo sobre telemedicina. Esto es 2018, antes de... Y nos encontramos con la sorpresa preciosa, encuentro yo, de que el lugar en Chile donde funcionaba mejor en ese momento la telemedicina, primero son 2 disciplinas las que funcionaban más así, son oftalmología y psicología. ¿Ya? Oftalmología, al 95% de las cosas, una buena pantalla, la persona ve y dice, tiene este problema. Incluso la máquina ve los ojos y lo hace. Y psicología, que es obvio que tú, ¿no es cierto?, alguien que está en Tierra Amarilla, en el norte de Chile, poder conversar con, ¿no es cierto?, una persona que la va a apoyar emocionalmente desde Argentina, la India o la región metropolitana de Chile,
bueno, cambia la vida completamente, etc. Eso no era la clínica Las Condes, no estoy haciendo nada, ni la clínica Santa María, ni la Alemana, ni la Indisa, que sea, sino que era el Hospital Las Higueras en Talcahuano. Y ellos tenían como 65% de atenciones a distancia, desde hace ya 2013 o algo así. Y yo después, cuando vino la pandemia, y yo siempre voy a la clínica Santa María, tuve mi primera consulta a distancia y no funcionó nomás. Funcionó, se cayó 3 veces, quizás era culpa de, no voy a dar nombres, quizás era culpa de alguna empresa local, o quizás era culpa de la plataforma que tenía la clínica, o quizás la inexperiencia del médico, pero el punto es que fue un desastre. Entonces, estas cosas tienen implicancias sociales, tienen implicancias prácticas a nivel privado, qué sé yo, pero hay heterogeneidad. ¿Cierto? El último concepto que quiero mencionar, me fui por otro lado, pero en economía, cuando uno mira las fuentes de las ganancias de productividad, voy a repetir un poquito lo que dije, hay dos maneras de imaginarlas conceptualmente. Es como innovar y cambiar el lugar en el que tú estás, que es un cambio para todos, o, dada la tecnología, reasignar los recursos, que es un poco lo que yo quería decir cuando planteaba que una misma persona puede funcionar bien o mal. En economía, la reasignación de recursos, Schumpeter hablaba de destrucción creativa, es un poco el mismo concepto. Una cosa es la innovación para desplazar la frontera, otra cosa es que dada la frontera que existe hoy, ese capital y ese trabajo, esas horas, esa persona, ese conocimiento, está funcionando mal acá y podría funcionar mejor allá. O sea, Chile pasó de ser un país que ocupaba la gran mayoría de su tierra en la zona central para producir trigo. Esta es otra manera de aproximarse al tema. Y no es que ahora tenemos, y sin embargo el Chile de los 90 era un quinto del Chile actual en términos de PIB per cápita, y el trigo generaba 10 millones de dólares en valor agregado en Chile, en condiciones porque la tierra y el clima no ayudaban a generar un producto como el que se puede obtener en Argentina, por decirlo. Y sin embargo producíamos trigo por razones históricas, y hoy día todas esas tierras están plantadas con viña y exportamos 4.000 millones de dólares en vino. Entonces, multiplicaste por 80, los recursos, en alguna parte están esos recursos, o sea, y eso, si volvemos a hablar de PIB per cápita, eso es reallocation, eso es reasignación, eso es nuevamente ver tú que estás allá y que en realidad no lo estás haciendo tan bien, ¿por qué no puedes estar aquí? ¿Qué sé yo? Si uno, justamente el desafío es, ¿cuál es ese reallocation que necesitamos? Entonces, este tipo de contextos yo creo que dan más flexibilidad, dan más alternativas. También hay que pensarlo, a propósito de lo que tú decías, no son para todos, pero también son una oportunidad para que algunos que no están funcionando de una determinada manera puedan funcionar mejor. Y claro, ¿no es cierto? Si ahora nos vamos a ir, no sé, ¿cómo se llama? Fitsui o algo así, esta empresa japonesa que tiene, no sé, 120.000 personas trabajando ahí, que anunció que se va a ir 100% telemática. Bien por ellos, y quién soy yo para criticar una empresa que es multinacional y que tiene 150.000 productos, pero el sentido común y la evidencia sugieren que irse 100% por el otro lado tampoco es lo correcto, digamos, que ahí tiene que haber una capacidad de cohabitar. Así que yo creo que esto lo que está planteando es eso, es un desafío de identificar, es una oportunidad para hacer un mejor matching para cada uno, pero al mismo tiempo es un desafío de saber cuál es ese matching para cada uno. Y eso solo funciona cuando uno se da el lujo, de permitirle a alguien equivocarse, de darse cuenta que lo que pensó no estaba, y es prueba-error hasta que lo encuentras. Claro. Y tocando ese tema, Rafael, perdón, ahorita pasamos a las preguntas, pero me llama mucho la atención pensar que, si bien es cierto, faltan muchos desafíos, hay un gap importante entre las prácticas y las políticas y los cambios muy importantes en las organizaciones para motivar y generar la productividad. ¿Qué opinas de este planteamiento de reducir la jornada laboral o las jornadas laborales de 45 a 40 horas? ¿Qué opinas? Sí, bueno, también estoy un poquito repetitivo en esto, porque estoy citando siempre a la comisión, pero es que, bueno, son las cosas que justo hemos estudiado. Hicimos un informe el año pasado, nos pidió el gobierno, primera vez que hacíamos un informe muy coyuntural, que nos pidió una cosa más académica en este caso, que miráramos qué pasaba con la reducción de horas. Está todo esto en nuestras páginas web. Y aquí, bueno, aquí los economistas, o sea, obviamente que lo que uno quiere, ojalá pudiéramos trabajar 2 horas diarias, pero la verdad que cuando uno va a los datos, en esto los datos son clarísimos. Un poco lo dije ahí, si yo ordeno los países por PIB per cápita, alguna métrica de capacidad de compra, la relación con horas trabajadas es perfecta y negativa, es como -1, así como súbeme $1 el PIB per cápita y yo te bajo un poquitito la hora trabajada en el país. Hay de todo. Y de hecho cuando uno ve lo que pasa en Chile, entonces, a ver, yo también entiendo que el mundo es imperfecto, que la política pública tiene que generar ciertas señales, que esta cosa uno no la puede evaluar en el tercer decimal, y hay muchas razones de asimetría en la negociación, de falta de información, que llevan a que desde la política pública uno ponga jornadas. Uno no puede imaginar un mundo totalmente flexible, donde cada uno funciona
conversando con el otro, porque al final lo que vamos a terminar es volviendo al siglo XVII. Yo entiendo todo eso. Dicho lo anterior, los datos son bastante claros en Chile, y esto es bien, hicimos que al final lo que pasa es que los países, la causalidad claramente no es que tú bajas, yo puedo contar una historia en la que en alguna empresa tú trabajas un poquito menos, generas motivación y terminas siendo más productivo, pero eso no es la historia de los países. Si fuera así, obviamente que la implicancia política sería bajemos la jornada, haciendo una caricatura para ser más productivos. No es así, los países bajan la jornada, que gracias a que se hicieron más productivos, cómpranos. Y los datos, por ejemplo, para Chile, muestran, esto va a sonar solo, es anecdótico, nosotros vimos, si tú ves todos los países de la OCDE, en el momento que que tenían el ingreso per cápita, y las tecnologías han cambiado, que tenían el ingreso per cápita que nosotros tenemos en Chile, los 15.000 o 22, ya no me acuerdo si lo hicimos PPP, está ahí en el paper. Si los miras en ese momento y ves cuántas horas trabajaban, en promedio trabajaban 41,3 horas. Porque una cosa es la jornada laboral, otra cosa es cuántas horas efectivas terminas trabajando, ¿no? En Chile, dato oficial, en el momento que hicimos esto, 2020, no, antes de la pandemia, 2019, 41,2. O sea, Chile está exactamente donde estaba Corea, Australia, qué sé yo, Nueva Zelanda, Canadá, en el momento que tenía ingreso neto. No estamos desajustados en eso. Y si nosotros somos capaces de crecer al 4 en vez del 2 durante la próxima década, al 2030, si pudiésemos extrapolar esto y decir que vamos a hacer el que está en esa línea que vimos, Chile tendría una jornada laboral de 38,5 horas en vez de las 41,2 que tiene hoy día. O sea, efectiva, insisto, independiente que diga 45. Ahora, yo entiendo también lo que está haciendo, déjenme plantear un solo comentario más, cuando la diputada Camila Vallejo propone este proyecto, creo que fue ella con Carol Carriol, y dice, mira, hay que bajar a 40 horas, más allá del discurso de que esto va a aumentar la productividad, que eso no están los datos. La verdad es que también yo entiendo que uno tiene, o sea, que esto es algo que, insisto, a propósito de mi gráfico así de comparar países, que es esperable en un país que ya tiene el nivel de ingreso que tiene Chile. O sea, una cosa es vender que esto va a aumentar la productividad, otra cosa también es cerrar los ojos y pretender que esto se defina 100% vía negociación trabajador-empleador y no reconocer que cuando ya tienes $22.000, bajar a 40 horas, efectivamente pone una exigencia, va a dejar fuera del mercado laboral justamente a la gente que tú quieres ayudar, que es la que tiene menos productividad, porque es la que justamente se le hace esa barrera binding, como dicen los gringos, activa, pero está más o menos dentro de. Entonces, es también un poquito exagerado pretender que desde el mundo político, dados los incentivos que ellos enfrentan, estos temas no empiezan a salir hacia adelante y cada vez van a salir más. Y de alguna manera es una señal de alerta de que tenemos que ser capaces como país para tener la eficiencia tal que cuando estas políticas se terminen implementando, terminen no siendo malas, sino que terminen teniendo el efecto que uno espera. Que es que sin afectar la capacidad de producir, permitan que alguna gente que vive en contextos que son más hostiles tenga una mejor vida. Eso quiero reconocerlo. Si alguien me dice que bajar a 30 horas, yo diría, no, esto es una falta de respeto, una irresponsabilidad, porque no hay país del mundo, bla, bla, bla. Pero creo que está dentro de la vecindad de datos que uno observa a nivel mundial para nuestro nivel de PIB per cápita en distintos momentos, el ir pensando ya en una jornada de 40 horas. Pero al final del día, perdón, el último comentario, también me tocó estar en una comisión laboral hace ya un par de años atrás, en que lo que se propone, al final lo que uno quiere, y esto es súper importante creo yo, el tema laboral es un tema precioso para tratar de avanzar en una dirección que Chile se ha ido quedando atrás, que es, va a sonar así un poquito meloso, así un poquito cursi, en el que uno entrega un poco y consigue algo a cambio, en vez de estar tratando siempre de ponerle el pie encima al otro y pensar que esto siempre es un juego de suma cero, darse cuenta que, y esa es la propuesta que se hizo en ese consejo, en el que estaba Andrea Repeto, Eduardo Engel, Joe Ramos, David Bravo, estoy pensando, y varios abogados, y yo tuve el privilegio de participar también un año y medio, y se generaron un montón de propuestas laborales para el gobierno, en su tiempo era Monk, que era el ministro del Trabajo, y la idea que planteamos fue, mira, como estamos avanzando en esta dirección, como viene la presión para bajar las horas trabajadas, pero como necesitamos un mundo con más adaptabilidad, más flexibilidad, sin eufemismo, por razones obvias y con hacerse cargo de la heterogeneidad, ¿por qué no hacemos las dos cosas al mismo tiempo? ¿Por qué en vez de tener jornadas laborales de 45 horas en Chile, todas las semanas del año, en todos los sectores del año, lo que es una locura, no es lo mismo tener, ¿no es cierto?, el deporte de invierno que de verano, la cosa turística que la cosa manufacturera, que sea, la agricultura, que no sé qué cosa, en vez de tener 45 horas iguales en todas las empresas, todos los meses del año, ¿por qué no bajamos a 180 horas mensuales,
que es menos horas, porque me decían, pero 45 por 4, no me digan eso, me voy a enojar, ¿eh? Porque los meses no tienen 4 semanas, tienen, ¿no es cierto?, salvo febrero cada cierto rato. Entonces, en vez de tener las 202 horas promedio que dan los meses del año, con 31 días, 30 por la semana, 45 por semana, que da como 202 si lo haces en promedio, ¿por qué no bajamos 10% a 180? Pero que la jornada laboral no sea semanal, sea mensual. Entonces, que las empresas tengan un poquito más de margen para, dependiendo de su propia realidad, sectorial o de estructura de empresa o de modelo que tengan en la cabeza, puedan optimizar durante el mes. Conceptualmente, lo ideal que fuera una jornada anual. Ahora, uno pone límites, no podéis trabajar 24 horas seguidas, porque la persona tiene que tener cosas de seguridad, y si lo haces mal, que venga la regulación y te destroce, pero que sea expuesto. Pero démosle más flexibilidad a la relación trabajador-contratador, empleador, a la realidad de cada empresa, pero hagámoslo para que no parezca una cosa de que es precariedad, como te diría la CUT en Chile. Al mismo tiempo, bajemos inmediatamente a jornadas de 180 en vez de 200, y que esa ganancia de productividad que podría ocurrir gracias a que es mensual y no semanal, se pague en parte, no solo con la última línea más grande, sino que también con jornadas más bajas, que necesariamente va a encarecer el costo de la mano de obra por hora. Esa es un poquito la aproximación que nosotros planteamos en ese documento. Muy bien. ¿Alguien, una pregunta que nos hicieran favor de... ¿Tenemos micrófono, Mari? Listo, gracias. ¿Nosotros nos conocemos o no? Ah, viste, yo sabía, pero es que yo decía, no, quizás, porque yo decía, tú eres chileno, ¿no? A Sexma. No, pero tú, Sexma, eso, sí, pero es que yo lo miraba todo el rato y decía, no conocemos, pero yo soy un mal fisionomista. Pero, oye, sí, nos conocemos harto, somos amigos. No sé, justamente, no tanto todavía. Sí. Jugamos la pelota todos los miércoles. Justamente me estaba acordando Roberto Fantuzzi y el ejemplo que tú das de Alemania, ¿ya? Fantuzzi dice, la diferencia entre un trabajador chileno y un alemán es que el chileno lleva una mochila, ¿no? Y la mochila es de una mala educación, de una pésima salud, de condiciones precarias, de segregación, alta concentración económica en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el alemán probablemente cuando llega a su vida laboral habla un par de idiomas, tiene capacitación continua, tuvo una educación de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuesta hacer la comparación directa, claro, ¿no es cierto? Es injusta. Sí. Pero yo quería llevarte al tema de las pymes. Si uno en el gráfico del PIB per cápita, Ruanda lo asocia con la microempresa, ¿ya? Chile lo asocia con la mediana, por ejemplo, y Alemania con la grande, ¿ya? Y tomo cuando tú dices que es más fácil crecer desde Ruanda a Chile que de Chile a Alemania, ¿ya? Expos, por lo menos. No quiero ningunear el esfuerzo que se hizo en los 90, que fue muy exitoso y que no era trivial, sino todo el mundo lo haría. Sí. Pero sí, suena más o menos obvio y creo que por ahí va la cosa. Era más claro lo que había que hacer. Hoy día es más difícil que yo identificar cosas concretas. Claro, pero el tema va desde la política pública. ¿Qué se ha hecho desde la política pública para mejorar el segmento que tiene menos productividad en este país, que son las microempresas, las pequeñas? El consejo que tú diriges, creo que en términos de información genera mucho, pero en política pública creo que todavía no se ha dado el paso cualitativo. ¿Qué se ha hecho o qué se puede hacer, ¿no es cierto?, en políticas públicas que efectivamente permitan nivelar ese tema? Y por último, un concepto. La concentración económica, ¿cuál es el rol que juega para generar estos desequilibrios? O sea, la gran empresa ultra hiper concentrada y creo que es un elemento que de alguna forma incide en el desequilibrio de la productividad de la gran empresa respecto a las pequeñas. Sí, varias cosas, déjame partir por el revés. Sí, efectivamente, uno yo como liberal, esto ya me fui por otro lado, tengo por definición que ser escéptico ante la concentración de poder, sea poder político, económico, en este caso... o sea, eso es como la definición, digamos. Hay que mirar con escepticismo cuando el Estado es leviatán y cuando el privado tiene de alguna manera la posibilidad de tomar decisiones, porque al final uno está tratando, desde la política pública, de empujar algo que sea bueno para todos y no para uno, digamos. Y eso es así y es como la naturaleza humana. Así es que concentración de empresas, primero me asusta, como también me asusta cuando, insisto, un partido, a propósito de México, que durante tanto tiempo concentró por tantas décadas, lo digo así desde afuera, sin siquiera mirar los principios, ni si lo hizo bien o mal, eso generalmente viene acompañado de opacidad, viene acompañado de poder de negociación, que viene acompañado de desbalance. Uno al final quiere un poquito que haya, ¿no es cierto?, provocación en todas las direcciones. Uno necesita que lo estén desafiando y cuando tiene todo no lo desafían, y cuando no lo desafían, el resultado yo creo
es más malo que bueno. Dicho eso, desde un punto de vista económico, efectivamente, el Fondo Monetario Internacional ha planteado varias veces el tema de la concentración es un tema mundial, o sea, se está discutiendo en Europa, por todas las cosas tecnológicas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Pero también, solo un paréntesis, ¿eh? Porque es re fácil hablar de competencia y es re fácil decir que todos tenemos que ser chiquititos, como granitos de arena, cosa que al final, como el modelo de competencia perfecta que enseñamos en Introducción a la Economía. Pero la verdad es que el mismo Schumpeter, o sea, hay innovación que no ocurre si tú no tienes un tamaño tal, o sea, como estoy contradiciendo un poquito. O sea, no es verdad que el tener concentrado una parte importante del mercado, el 100% de las veces es peor, porque al final cuando tienes actores demasiado chiquititos, nadie tiene la capacidad de hacer la innovación. No hay economía de escala. No hay economía de escala. Entonces, al final la política pública lo que tiene que hacer es enfrentar esa tensión. O sea, yo tiendo, así con los ojos cerrados, digo, prefiero competencia, porque yo sé lo que significa, pero entiendo que hay determinados contextos en los cuales esa competencia tiene que venir, no de que todos sean chiquititos, pero de que la regulación garantice que esa empresa más grande haga lo que esté en el interés público y no de ella sola. Más allá de decir, entonces ahí hay un gran desafío, si no sería trivial esto. Pero dicho eso, el diagnóstico que te hace el Fondo Monetario Internacional es que la cosa está, como en muchas partes del mundo, sobre todo en países como los nuestros, y yo creo que esto es culpa de nuestro propio éxito, o sea, porque unas pocas empresas fueron tremendamente exitosas en Chile, en un país que venía muy deteriorado, por la razón que sea, durante las últimas 3 décadas, en un periodo corto de tiempo fueron capaces de ir agarrando un tamaño de mercado que hoy día le impone a la política pública un enorme desafío. O sea, eso es, yo creo que Chile, pero nuevamente, no es que se robaron esa posición, o sea, es su éxito. Uno conversa con Falabella, gracias a que ellos hicieron lo que otros no pudieron hacer, con las reglas de mercado, es que hoy día le representan. Entonces, mira, Acemoglu, que es este economista de MIT, que va a sacar el Nobel más pronto que tarde, que sacó ese libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, con Robinson, que estuvo de moda y ha recorrido el mundo y viene... él es un académico que hace cuestiones súper conceptuales, todo, pero su libro ese, que está pensado a un público más amplio, te dice, tiene una... Entonces, estoy parafraseando, algo así como que los países como Chile salen del subdesarrollo gracias a unas pocas empresas que las sacaron de ahí, digamos, pero esas mismas empresas que lograron que Chile avanzara a la primera mitad del camino del desarrollo, cuando ya estás ahí donde estamos hoy día, se pueden transformar, insisto, esto no es un comentario valórico, en una barrera al desarrollo, porque tienen una posición que dificulta que el proceso de relación, los proveedores, la competencia, ya. Entonces ahí hay un gran tema. Como siempre en la cosa más conceptual, estas cuestiones no tienen una respuesta única, no son tan fáciles como alguna gente te quiere hacer creer, y hay que estar mirándolo caso a caso, bueno. Y por eso yo creo que es un proceso de aprender, equivocarse, darse vuelta. Ahora, ¿qué rol juegan acá las pymes? Yo lo que diría con respecto a las pymes son algunas cosas. Primero, bueno, sí, la comisión, yo creo que nuestra principal contribución es los hallazgos más que las recomendaciones de política, porque los hallazgos han permitido juntar bases de datos que no existían y ver cosas que no sabíamos. En el mundo de los hospitales, e ir cómo identificar. Y las implicancias políticas, pues, además, los gobiernos no nos pescan mucho. Entonces, claro, en Australia, por ejemplo, estamos recién partiendo también, 5 años en la historia de una institución no es mucho, además yo tengo aquí conflicto de interés. Tú haces una encuesta en Chile y 65% de la gente cree que el Banco Estado y el Banco Central son lo mismo. Entonces, tampoco uno tiene que pedirle, yo no pretendo que la gente en el Paseo Humano me mire y me diga Comisión Nacional de Productividad y que sepan lo que hacemos. O sea, yo mismo me olvido a veces lo que hacemos y qué sé yo, y estoy ahí hace 5 años. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente en Australia la Comisión no solo genera estos documentos con independencia, pero luego el gobierno australiano tiene que responder cuando no acoge una recomendación? La respuesta puede ser, no es prioritario. Aburrida la respuesta, no es muy interesante. O puede ser un mamoteco de 50 páginas que demuestre que la recomendación no es correcta. Lo más habitual es que te digan no está dentro de la agenda. Pero eso se publica. Y los periodistas, los medios, las personas tienen derecho transparentemente a saber que el gobierno está diciendo que no, y le empiezan a pedir que rinda cuenta, accountability. Son procesos que lamentablemente no ocurren un martes en la tarde y tienen el miércoles todo resuelto. Probablemente toman mucho tiempo, pero son estas pequeñas cositas que van generando una cultura de la accountability, de la exigencia independiente, la mirada a largo plazo, etc. ¿Ya? Dicho eso, también la semana pasada, el último informe que entregamos, te invito a que lo bajes y lo mires, es sobre pymes, pero tiene un foco sobre micro, pequeña y mediana empresa. Tiene el foco de ver qué regulaciones en Chile hoy día se están transformando. Claro, no quiero que la gente crea que nosotros queremos que haya menos regulaciones, porque ese no es el punto. Queremos que sean las regulaciones correctas. ¿Qué regulaciones en el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa en Chile hoy son más que una herramienta para alcanzar un bien público, una barrera
al éxito de esas pequeñas, medianas y microempresas. ¿Ya? Y ahí aparecen estas cosas, sobre todo a nivel micro, y las patentes de la cosa sanitaria, ¿ah? Que es una locura, que sea, y bueno, y no hay intercambio entre Estados. Pero ¿qué diría con respecto a las pymes? Muy cortito. A ver, primero, claro, insisto, yo ya lo dije antes, el problema en Chile, cuando uno va a los datos, en la realidad, no es que nazcan pocas empresas, nacen como 12% de empresas al año, Estados Unidos 11, en Francia es 13, qué sé yo, no está el tema ahí. ¿Están más concentradas las grandes? Lo están por lo que decíamos recién, pero tampoco es que en Chile la concentración es 80% y en el resto del mundo es 10. Es verdad, es 80 versus 60, según el Fondo Monetario en el sistema financiero, los primeros 4 bancos. Uno dice, no, que en Estados Unidos había 8.000 bancos, 3.000 después de la crisis subprime. Sí, pero hay 3.000 bancos y en Chile había 20, pero los primeros 5 bancos en Estados Unidos igual tenían 50% del mercado. Entonces, bien, y acá, entonces hay que tener cuidado con los datos, porque uno puede manipularlos y mostrarlos como le conviene. Entonces, el problema en Chile, ¿hay un problema de concentración? Lo hay. ¿Es una preocupación? La es. Fundamentalmente porque esas empresas no son las que van a liderar la innovación y pueden terminar imponiéndole condiciones que no son de mercado a las de abajo. Bien, ¿y hay que estar mirándola? Hay que estar. ¿Y se va a mirar más en el futuro? Se va a mirar más. Todo eso es cierto. Dicho lo anterior, el problema en Chile es que las empresas chiquititas que nacen, muchas de las cuales tienen que seguir siendo chicas, yo no lo de pedir en el nicho del turismo. O sea, esto no es un mundo de puros grandes. O sea, justamente la diferencia entre Chile de los 90 y hoy es que uno quiere que los hoyos del mapa completo de la economía se sigan llenando y se van a llenar por actores que son más pequeñitos, que no van a mover la aguja, pero que no están todos en Santiago en 3 sectores, ¿ah? En 2 cuadras, sino que, o sea, el gran tema de Chile, yo creo que la descentralización, yo creo que la nueva constitución puede ayudar en eso, quitándole poder central a la cosa presupuestaria, permitiendo que las regiones tengan más autonomía presupuestaria. Eso tiene un desafío, lo pueden usar mal, pero ellas conocen mejor la realidad que el burócrata que está en la DIPRES frente a la moneda. ¿Ah? Entonces hay que avanzar desde la Constitución a una descentralización, por ejemplo, de la autonomía presupuestaria, para que las regiones puedan ir mirando cosas que aquí no se ven, que se deciden de acá. El MOP existe solo en la región metropolitana, el mismo existe solo cuando en realidad las realidades del país son otras, y lo que nos falta es terminar de completar al país. Ahora, reconociendo que hay empresas chiquititas que van a ser siempre chiquititas y que no solo está bien, sino que las necesitamos, son parte del cuento completo, lo que mueve la aguja no son esas empresas, ¿no? Entonces, ¿quiénes mueven la aguja? Mueven la aguja las empresas chiquititas que en un periodo corto de tiempo, 5 años, esto es totalmente empírico, eso te va a decir, que en 5 años son capaces de crecer cada año a 20% más. Mira qué exagerado, pero es lo que muestran los papers nuevos. Son tan rápidas para crecer en un periodo tan corto de tiempo que las llaman empresas gacelas. ¿No se han escuchado hablar de esto? Y cuando uno va a los datos ex post y uno dice, mira, este país se pegó un aumento de 10% en su productividad en esta década, uno ve que 75, 80% de esa ganancia de productividad ocurrió no en las empresas grandes, no en las micro, sino que en ese número chiquitito, que son 4,7% de las empresas en Chile. Mira, lo tengo justo en la cabeza, me lo vi el otro día. 5% de las empresas chilenas, que son muy poquitas las que han logrado crecer muy rápido, muy al comienzo, 20% por año al menos, esas empresas explican casi 85%, un poquito menos, de la ganancia de productividad en la década. Entonces, desde la política pública, ¿cómo no impedir, cómo no evitar, cómo no parar a esas empresas que van a tener la oportunidad? Son poquitas, de ser empresas gacelas, donde se va a generar el cambio paradigmático, van a forzar a las grandes a adoptar eso o a dar un paso al costado, porque el hijo mata al padre, lamentablemente, o la hija mata a la madre, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí va un poco la discusión. O sea, yo creo que yo no voy a ser cínico como fue algunos académicos en los 2000 en Chile que escribieron unos libros que decían, si no queremos pymes, los pymes son un problema. Porque primero, uno tiene que tener todo tipo de empresas, eso es un país maduro económicamente. Segundo, porque es ahí, en el mundo de las pequeñas empresas, donde está la semilla que lleva a que muy poquitas de ellas terminen haciendo lo que las grandes, que están ahí por ser exitosas y por la razón correcta, no van a hacer nunca más, y que son esas empresas gacelas. Entonces, hay que buscar políticas públicas que... Ahora, ¿cómo elegir a las gacelas? Es imposible, y cómo ver que se generen las condiciones, ahí está como el gran desafío. Si tú tenés problemas de, no sé, yo conversé con los dueños de Corner Shop, y me contaron una historia interesante, me dijeron a propósito del mercado financiero, que injusto esto, pero la vida es dura, se podrán defender ellos por su cuenta. Me dijo que, por ejemplo, a propósito de lo que decía el The Economist y la banca, ellos necesitaban una tecnología. Mira qué coincidencia, me acabo de dar cuenta que tiene que ver con México. Ellos necesitaban, espero que la historia sea correcta, dura 20 segundos. Necesitaban la tecnología que permitía, cuando estaban pensando con Corner Shop, hace 6 años atrás, que la persona que va a comprar
en el momento que tenía que llegar la información de la cuenta, y un par de segundos y se cargaba la tarjeta, y luego se pagaba, y luego salía, porque si no, el tipo podía agarrar, o la tipo podía agarrar la tarjeta y salir corriendo, no sé. Necesitaban algo, mira que parece tan obvio. Y fueron a la banca chilena y le dijeron que no podían entregar ese producto. ¿Y dónde lo compraron? En México. Y nos contó el dueño de Corner Shop que fue un banco mexicano el que les dio desde allá. Sí, pues esa cuestión da lo mismo, son un par de bits. Entonces, nuevamente, esas cosas, te fijas, esa empresa que es una gacela, de las pocas gacelas que hay en Chile, así, que fue rápidamente capaz de crecer mucho cada año, ha cambiado completamente el modelo y tiene a Falabella repensando todo, ¿no es cierto? Y al Jumbo también, y estamos... ahora, ya, me fui por otro lado. No, si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí, por favor. Muy interesante. Oye, lo importante además de vivir en un mundo globalizado. Porque si fuéramos una autarquía, ¿cómo podría Corner Shop haber encontrado ese servicio en México? O en Colombia o en la India. Y sobre todo, para ponerle ahí un poco de color, lo que genera realmente la productividad, que es competitividad. Claro. En un mundo global, si no eres competitivo, no puedes ni importar ni exportar con productividad. Perdón, adelante. Perdona. Gracias. Stefan Herpa, Agencia In-House, temas sanitarios, salud y varios respecto a lo que hoy día marca una pauta, ¿ya? Y hice un recorrido mientras exponías, ¿cierto? Inclusive me hiciste recordar la película Wall-E, ¿ya? En un mundo totalmente virtual. Y es un poco preocupante ver cómo terminan los habitantes del planeta en un mundo totalmente virtual. Entonces no sé si estoy tan seguro que quiero un mundo totalmente virtual, ¿ya? Además que amo viajar y muchos amamos viajar, sí. ¿Ya? O por negocio, por placer, y creo que debe ser una mirada también frente a la capacidad que debemos tener de comunicarnos y de mirarnos a los ojos y de plantear negocios y de hacer cosas presencialmente, ¿ya? Si no, esto se vuelve también muy frío. Y eso impacta en la productividad sin lugar a dudas. Tú lo mismo hablaste, ¿cierto? Esto es cerebral, esto es de emociones. En el mundo de la salud, que es el tema que a mí me ha movido siempre, nosotros tuvimos una paciencia, creo que mesiánica, de siglos, hasta que llegó la pandemia. Y hoy día la dependencia de los conceptos sanitarios en el mundo empresarial es absoluta, ¿ya? Y no cabe ninguna duda. O sea, hoy día nadie puede mover un dedo sin tener una precautoria sanitaria detrás, que el aforo, que las medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, creo que vino a darse una lección de que los factores sanitarios hoy día van a ser un punto de inflexión en el momento de empezar a emprender y generar empresa, de cualquier tipo de tamaño, porque hasta las empresas grandes han tenido que volcarse a mirar el mundo sanitario de una manera distinta. Hay un dato del MIT muy interesante. El 60-70% aproximadamente de los startups tecnológicos se han volcado al área sanitaria. Entonces, ¿por qué? Porque es ahí donde está la productividad y el mundo de los negocios. Lo que tú decías de la digitalización de la salud, ¿ya? Eso es un tema que te quedaste corto. O sea, sí, esto viene del año 97, 98. ¿Ya? Yo lo recuerdo muy bien, ¿cierto? Cuando llegó el primer robot a Chile, el Da Vinci, ¿ya? Que fue inclusive uno de los primeros robots que llegó a Latinoamérica. Entonces, y hoy día Chile tiene 27 Da Vinci. Entonces, Da Vinci es un robot que opera a distancia, entonces puede operar cualquier médico de cualquier parte del mundo, un paciente pantalla, en cualquier parte. ¿Ya? ¿Ah? 9. 27, ya, 9 me corrige, ya hay 27 en el mundo. Entonces... ¿Y hay 9 en Chile? Hay 9 en Chile, sí. O sea, tenemos... Me salió lo de... La idea... La globalización, ¿no? Sí. La idea es que, ¿cierto? La implementación de eso requería talento, requería insumo, requería infraestructura. Por lo tanto, la productividad fue pegando fuertemente en el mundo de la salud, ¿ya? Perdona, pero tú sabes que 27 hospitales de alta complejidad que miramos en nuestro informe sobre eficiencia en pabellones en Chile, estamos hablando de cirugías
no auge, porque esta que Sí. la lista de espera, 27 miramos, 80.000 operaciones, hora de inicio, qué sé yo. Recuerdo que el 60 y tanto % de estos hospitales, igual, todos tienen la tecnología, compraron estoy hablando de eso, no sé, compraron las máquinas y los software necesarios, qué sé yo, pero 65% de los lugares igual llevan la información del pabellón en un papel con un lápiz, porque la persona, o sea, las dificultades de implementar, ahora estos son hospitales públicos, yo Por sé. eso, tenemos... No me ahí extrañaría que en tenemos- clínicas privadas también pase. Ahí, Rafael, algo. tenemos Y gap. gastaron la plata en la... Ahí tenemos gap y salto a otro punto que tú dijiste, ¿cierto? Que más que una pregunta, a lo mejor es una reflexión frente a este diálogo, ¿ya? Que es el tema de la capacitación. Efectivamente, el acceso a la información, a la tecnología, a la alta tecnología, puede salir de Chile exportándose, como también puede entrar a Chile, pero el tema es las competencias necesarias para poder manejarlo. Aprovechar ¿Ya? Hoy día nosotros, como te mencioné, trabajo hace muchos años, estuve en el mundo público también, en un ministerio, ahí nos conocimos, ¿ya? Es efectivo, o sea, hoy día nosotros tenemos tecnología, pero no tenemos la gente necesaria para poder operarlo, ¿ya? Y comúnmente la gente que tiene que operar esto se va de Chile a otros países donde sí está la apertura para hacerlo. La ficha electrónica en Chile lleva un avance en los últimos 10 años que lleva de apenas el 65-70%. Claro, yo creo que ahí lo que pasa, más que no exista la gente con el conocimiento, que por último, es que no queremos hacer el cambio también. Un poquito lo que conversábamos antes. O sea, hay alguien que está bloqueando esto y la autoridad no ha sido capaz de... O sea, creo, un grupo de interés, insisto, no siempre es para ganar más plata, a veces por miedo nomás, pero es un grupo de interés en el sentido que bloquea el cambio. Es un tema de atreverse. Porque la capacitación es eso, el problema del CENSE no es que no conozcamos, es cosa que nos llame, ¿no es cierto? Sí. Hay un informe de Larrañaga, la Comisión Larrañaga del 2011, que hace el diagnóstico del CENSE, que dice que es un sistema fallido. Nosotros lo vimos en la Comisión del 2018 y con vergüenza debo reconocer que acogimos todas las recomendaciones que hace, habían pasado 7 años y no se había avanzado casi nada. Al final lo que hay son organizaciones que tienen un negocio, no digo que estén robando, que lucran con eso y que no quieren cambiar la manera de hacer la cuestión porque tienen miedo o porque ganan haciéndolo de esta manera y se le empieza a pedir que demuestren que esto tiene pertinencia material para el mercado, no saben bien cómo hacerlo y les echáis a perder el negocio. Entonces, y no se ha cambiado nada y eso es un problema de liderazgo. En la Comisión Larrañaga, donde estaba también, claro. Donde estaba Marcelo Soto, también está en la comisión. Sí, pues. ¿Ya? El abogado. Yo trabajé con él en ese momento y pudimos ver... Como subsecretario de Trabajo, claro. Él era el subsecretario, era mi jefe, claro. Yo era su asesor. Entonces, en ese momento, nosotros nos dimos cuenta que a pesar de que CENSE era un modelo muy antiguo, ¿ya? No cumplía el objetivo final, ¿ya? Que era mejorar la productividad a través del entrenamiento y el aumento de las competencias. Entonces, y debemos pensar que la sigla también es poco incorrecta, ¿ya? Porque es empleo también. Entonces teníamos programas de empleo que eran bastante precarios. Y no importa el tipo de gobierno, todos los gobiernos, el sistema de empleo en Chile público es precario. Entonces, pero uno de los aspectos que vimos, y ahí con esto termino, es cuando tú dijiste, ¿qué pasa con la capacitación en Chile a distancia? Y te acordabas cuando te hiciste esta teleconsulta. Yo me acuerdo que en el año 2010, 2011, cuando estuvimos trabajando, nosotros hicimos una prueba con el famoso e-learning y no funcionó. ¿Y sabes por qué no funcionó? Por la cultura. No por la tecnología, estaban las empresas, estaba la tecnología, estaba la inversión. Simplemente la gente no se conectaba, le daba flojera o hueva, como dicen en México, ¿cierto? Conectarse, armar su esquema, y no se conectaban y finalmente iban quedando botados. Y la inversión que hacían las empresas era totalmente un botar dinero. Ergo, las empresas empezaron a elegir lo presencial por sobre lo virtual. Pero te digo algo que creo que es fundamental. La pandemia cambió todo eso. Exacto. Y hoy no puedo haber ninguna empresa que no piense que las herramientas de e-learning están ahí y pueden tenerse con una aceptación de la población laboral inmensamente superior a las que estaban antes de la pandemia. En 2 años. En 2 años, claro. Y un poco lo que se comentaba, hay muchísima tecnología que está disponible desde hace mucho tiempo.
Yo te digo, desde mi punto personal, yo viajaba cada 2 meses a México, cada 3 meses, y era una locura. Por aquí algunos colegas me acompañaban y en 3 días dormíamos un día en una cama, los otros 2 había que dormir en el avión. Claro. Y teníamos las herramientas de telepresencia desde mucho tiempo atrás. Esto fue un proceso de transición en donde ese miedo a decir, lo puedo hacer, pero tengo que romper el paradigma, es lo que quizás rompió la pandemia. Sí, nos empujó al vacío y había que nadar en la piscina. Claro, no es un cliché, o sea, yo creo que vamos a salir cambiados de esta pandemia. Yo sí creo, y además... No vamos a volver atrás, no será todo lo que estamos viendo hoy día, pero va a ser muy distinto a lo que teníamos antes. Y además yo creo que eso nos da la oportunidad, y un poquito para cerrar, y te agradecemos mucho, Rafa, a todos, ya nos excedimos un poquito en el tiempo de todos, pero yo creo que lo importante y un poco como cierre es la oportunidad de romper ese paradigma, hacer ese cambio con la ayuda de la pandemia, pero sobre todo el poder hacer un 360 real, es decir, ver la visión de los trabajadores, ver la visión de los empleadores, ver la política pública y lo que de alguna forma está buscando este nuevo ecosistema post-pandemia, de cuáles serán los requerimientos que necesita un país como Chile, con los niveles per cápita que tiene, pero con las presiones globales que tiene para incrementar su productividad. Yo creo que el gran desafío que tiene Chile es aprovechar todo lo que hoy ya tiene, que no es menor y que es vanguardia a nivel Latinoamérica, y no quedarse ahí, no quedarse en media tabla, sino dar el siguiente paso, el siguiente salto. Y que bueno, no vienen tiempos tan seguros, hay mucha incertidumbre, cambio político, cambio de gobierno, cambio de paradigma en todos sentidos, tanto político, social, económico, y creo que ahí los empresarios, las empresas, tenemos que jugar un papel muy importante, sobre todo en lo que te comentaba al inicio, de generar nuestra propia comisión de productividad adentro de la empresa y ver qué podemos hacer para este cambio lo más rápido posible. No sé si tengas un comentario adicional y agradecerles a todos, Rafa. No, me acordé de algo así que no es bueno, pero acordé que hay una maldición china, una de las tantas que tienen, que es para a sus enemigos les desean vivir en tiempos interesantes. O sea, es difícil vivir en tiempos interesantes, es difícil. Pero por otro lado, aunque los chinos son muy sabios, la cultura china es muy sabia, se vienen tiempos interesantes, pero por otro lado es una bonita oportunidad. Pues Rafael, te queremos agradecer mucho por toda tu sapiencia que nos has podido compartir el día de hoy. Nuevamente agradecer a la cámara, a Fabián, que desde casa nos estás viendo. Obviamente a todos nuestros socios, miembros de la cámara, nuestros auspiciadores nuevamente, a BI Holdings, a GIA, a Ideal, Molimet, Softec, Claro Chile, y a nuestros colaboradores como América Economía, Datasur, Latino Cámaras, Agencia Bull, Cámara Mexicana Chilena en México, 4 Comunicaciones, a CESMA y a la CIUC, Quick. Gracias. Con esto pues seguimos en nuestro programa de acercarnos a nuestros socios de la Cámara, tratando de llevarles pues estos espacios de conversación, y Rafael, te agradecemos muchísimo. Gracias, muy presente. Y enhorabuena. Gracias a todos. Gracias.